gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Te den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. El maestro tomó de nuevo la palabra y habló en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Dijo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados a la boda, pero no quisieron ir. Volvió a mandar, encargándoles que le dijeran: tengo preparado un banquete. He matado terneros, reses y todo está a punto. Vengan a la boda. Los convidados no hicieron caso. Alguien se marchó a su tierra, otro a sus negocios. Los demás le echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey se llenó de cólera y envió a sus tropas que acabaran con aquellos y prendieron fuego a la ciudad. Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versos 1 al 14. El banquete del reino de Dios. El banquete de la fiesta de la boda. El banquete de un rey que piensa de una manera universal, altruista, piensa más en los demás. Sostiene la invitación. A pesar de que no quieren llegar a la boda los invitados, sostiene y permanece en pie la invitación. Jesús de Nazaret propone un reino donde todas las personas tengan las oportunidades de pensarlo y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 20 de agosto, año 2020. Señor, qué bien se vive aquí en tu casa, en Cristo siempre unidos como hermanos. Señor, que sea esto un anticipo del cielo que ya estamos comenzando. Ubicados en el capítulo 22, Evangelio según San Mateo, y mirando un tema tan importante como es el reino de Dios. ¿Y cómo se puede hablar del reino de Dios de una multiplicidad de temas? ¿Cómo se puede hablar de un reino de Jesús de Nazaret que propone el reino de su Padre Celestial? Un reino donde todos tendrán posibilidades, donde se le escucha a las personas, donde se perdonan pecados, donde se sanan enfermos, un reino de pobres, de humildes y de sencillos de corazón. Pensar en los pobres, los humildes y sencillos para Jesucristo son los predilectos según el Espíritu de Dios. Y Él es el que toma la decisión de presentarles ese reino. Y así lo dice el Evangelio en ese capítulo 15, según San Mateo. Jesús vino junto al mar de Galilea, se sentó allí y se le acercó tanta gente. Vinieron cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros tantos y pusieron en pie a los enfermos y Él los curó. Un reino de sanación, un reino de la vida, de la salud y de la liberación. También en Jesús presenta un reino de su Padre, pero desde la conversión, porque el reino de Dios ha llegado. Entonces conviértanse de corazón, porque el reino de Dios ha llegado. Si uno quiere entender el reino de Dios, entonces debe entender esa palabrita conversión, que es como el paso ineludible para entrar en el mundo de Dios. Es aceptar la propuesta y purificar la vida de nosotros de acuerdo a Dios. Es abandonar el mal camino y comenzar a vivir una vida con razón de ser en la palabra de Dios. Y así lo dice el Evangelio en el capítulo 4 según San Mateo. Cuando oyó Jesús que Juan había sido entregado en Galilea, se retiró. Dejó Nazaret y vino a residir en Cafarnaúm junto al mar en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Desde entonces comenzó a predicar y a decir:
Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Recorría Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva y curando toda enfermedad. El reino de Dios tiene que ver con la conversión personal. Si no hay conversión, no se entiende el reino de Dios. Si las personas no bajamos la cabeza y aprendemos a aceptar nuestros errores, a corregir las cosas, a pedir perdón de corazón, nunca vamos a entender el reino de Dios. El reino de Dios también centra su atención en la liberación y en la sanación. La misión de Dios está en la liberación, en los pobres, en los humildes, en los sencillos. Vino a dejar la palabra para aquellos que la necesitan. Entonces es un reino que significa liberación y también significa sanación, y así lo encontramos en la Biblia. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, verso 14. Jesús volvió a la Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió. Enseñaba en la sinagoga, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se crió, y entró en la sinagoga. Y le pasaron un volumen del profeta Isaías y se puso a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a anunciar a los pobres la buena nueva, la liberación a los cautivos. El reino de Dios es liberación. El reino de Dios es sanación. El reino de Dios implica dejarlo todo por Cristo. Esa es interesantísima. Dejando todo lo siguieron, dice la Biblia. Dejando las cosas siguieron, dejaron casa, padre, madre, hermanos, y lo siguieron. Dejaron las riquezas y lo siguieron. Dejaron el pecado y lo siguieron. Es decir, hay novedad en el reino de Dios. La buena nueva como que rompe el esquema del pensamiento humano. Si los apóstoles lo dejaron todo para entender el reino de Dios, ¿por qué nosotros nos reservamos cosas y no podemos entender el reino de Dios? No podrá entender el reino de Dios una persona que se reserva algo para sí, o si privilegia para sí, o cree que tiene talento, cualidades y virtudes, y entonces esto es mío y esto me hace diferente. No, Señor. La Biblia dice todo lo contrario, propone una vida diferente, uniforme y estable. Es Dios el que propone. Así quedó en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 14 en adelante. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea, proclamaba la buena nueva y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, lanzando las redes en el mar porque eran pescadores, y Jesús les dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Al instante ellos dejaron las redes y caminando un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Capítulo 1 de San Marcos, Evangelio, verso 14 al 20. El reino de Dios implica dejarlo todo por conocer una vida tan diferente en el reino de Dios. Bien interesante la propuesta del maestro, ubicada en ese capítulo 22, según San Mateo, para que nosotros los católicos, creyentes y practicantes hablemos del reino de Dios como un sistema de vida, como un sistema social, un sistema donde las personas no son discriminadas, ni las personas se les quita, se les impone un sello, se les pone allá en la frente y se les marca. No, Señor. Un reino de Dios donde salió por la mañana, salió por la tarde, salió por la tarde. Mire, convide gente, llame gente. Necesito que lleguen a la boda. Vengan. Cuando el rey entró, entonces se encontró que los criados salieron por los caminos, reunieron la gente, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó. Oigan esa palabra, malos y buenos. Uno no puede clasificar la sociedad. Uno no se puede dar el lujo de decirle a los demás: usted es malo y yo sí soy bueno. Yo soy santo y usted es un pecador. Está totalmente equivocado. El reino de Dios es para los buenos y para los malos. Es una invitación a todos a entrar en el mundo de Dios. Invitación del reino de Dios. Es para todos. La invitación se sostiene
los paganos también son invitados a la boda de ese reino. Hay que aprenderle mucho al reino de Dios. Gracias, todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracias. Bondad, salud, paz y bendición para todos. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido. Volvemos a la vida entusiasmados.